Apreciados estudiantes, queridos hermanos, estudiantes de homilética de nuestro seminario San Próspero de Aquitania en nuestra Congregación Sacerdotal Internacional. Quisiera hacer eco de lo que señala tanto el Código de Derecho Canónico como el Concilio Vaticano II sobre la homilía, y que conversábamos en el en vivo pasado. Cito: los predicadores de la palabra de Dios propongan a los fieles, en primer lugar, lo que es necesario creer y hacer para la gloria de Dios y salvación de los hombres. A esto se añade en el mismo canon la aplicación del mensaje del Evangelio a las condiciones personales, familiares, sociales, temporales. Dice: enseñe asimismo a los fieles la doctrina que propone el magisterio de la Iglesia sobre la dignidad, la libertad de la persona humana, sobre la unidad, estabilidad y deberes de la familia, sobre las obligaciones que corresponden a los hombres unidos en sociedad y sobre el modo de disponer los asuntos temporales según el orden establecido por Dios. Cúmplase con mayor fidelidad y exactitud el ministerio de la predicación. Las fuentes principales de la predicación serán siempre la Sagrada Escritura y la liturgia, ya que es una proclamación del misterio de Cristo en la historia de la salvación. Fíjense ustedes qué iluminador. Los predicadores de la palabra de Dios, vuelvo a hacer eco, propongan a los fieles, en primer lugar, lo que es necesario creer y hacer para la gloria de Dios y salvación de los hombres. No hay otra cosa, no hay para dónde coger. Ahí está el núcleo de lo que nosotros tenemos que hacer. Ha de proponerse íntegra y fielmente el misterio de Cristo, dice, en el ministerio de la palabra, que se debe fundar en la Sagrada Escritura, en la tradición, en la liturgia, en el magisterio de la Iglesia y en la vida de la Iglesia. No hay otra cosa de la que nosotros debamos hablar, o por lo menos la base de todo lo que vamos a decir tiene que estar ahí. Tiene que estar fielmente anclado en el ministerio de Cristo, en el ministerio de la palabra, en la Sagrada Escritura, la tradición, la liturgia, el magisterio y la vida de la Iglesia. Esos deben ser los pilares de nuestra homilía. Toda predicación de la Iglesia o toda predicación cristiana se tiene que alimentar, se tiene que regir de la Sagrada Escritura. Y se suele designar como predicación bíblica aquello que tiene como contenido, o al menos como punto de partida, la exposición exegética de una determinada escritura, ¿no? Como escribe Paganini, dice: la palabra de Dios es fundamentalmente, después de los apóstoles, la escritura y la tradición expuesta y explicada por la Iglesia. Por esto, el anuncio de la palabra de Dios consiste fundamentalmente en la lectura y proclamación de la Escritura, a la que sigue su exposición y aplicación, que de ella hace la Iglesia por medio del ministerio auténtico, es decir, la predicación. Después de los apóstoles, la Escritura y la tradición expuesta y explicada por la Iglesia. No es otra cosa, sigue siendo la transmisión de la tradición, ese conjunto de verdades plasmadas, eso que Cristo pidió que se retransmitiera, la función de explicar de qué va esas verdades fundamentales de la fe, es lo que llamamos magisterio, que se ejerce en modo ordinario y extraordinario, como lo comentábamos en la clase en vivo pasada. Ahora, en cuanto a la lectura del texto, la preparación
de la predicación tiene que partir de alguna forma del texto de la Sagrada Escritura. Y aquí tenemos varias cositas que analizar. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda instrucción cristiana, y en puesto privilegiado la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. El primer paso es la lectura del texto. Sería deseable, sería de desear la lectura de los textos en un lenguaje original, su lenguaje más fiel, porque toda traducción representa ya siempre una interpretación, una reinterpretación. Esto es más bien un deseo que una realidad, que una exigencia, ¿no? Una realidad. En el caso más frecuente de no poder acceder al texto original, nos debemos valer de traducciones, siendo útil comparar dos traducciones al menos, dos o tres, para acercarnos más al sentido original del texto. Podemos apoyarnos, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén. Hoy en día existen adaptaciones a estos tiempos de los textos de la Sagrada Escritura y uno ve, porque los ha estudiado desde años anteriores, que le van cambiando el sentido, cada vez más se va como desvirtuando el mensaje. Por eso hay que ir constantemente a la fuente, y no me refiero a la Biblia, o sea, actualmente, sino a la fuente original. Buscar ser lo más fiel que se pueda para poder vivir el sentido original. Hay adaptaciones de lenguaje y de contexto que eso lo puede hacer uno. Si tenemos dos o tres versiones, ya vemos ¿sí? qué es lo que hay. La Constitución Dei Verbum, en su numeral 22, indica la necesidad de traer a la actualidad del presente, a través de traducciones adecuadas, una lengua que pertenece al pasado. Para nuestro propósito sería bueno disponer, por una parte, de una traducción literalmente fiel al texto y por otra, de una traducción moderna, como la Casa de la Biblia o la Biblia del Peregrino o la Biblia de Latinoamérica. Son traducciones muy latinas, muy actuales, pero contrastándolo con una Biblia de Jerusalén, por ejemplo. Esta primera lectura es una lectura de fe del texto. Se hace como creyente en el seno de la iglesia y por ello puede ofrecernos ya impulsos, ideas, motivos para la predicación, sin alcanzar todavía los pasos posteriores de la exégesis o de la meditación. Uno ya cree antes de interpretar. El predicador se aproxima al texto en la fe de la iglesia, en un tiempo litúrgico concreto, en un momento determinado de la vida eclesial y en medio del quehacer pastoral con su comunidad. Eso tiene que tenerse presente, eso no puede perderse de vista. La aproximación es desde la fe de la iglesia, en un tiempo litúrgico concreto, en un momento determinado de la vida eclesial y en medio del quehacer pastoral con la comunidad. Todo ello contribuye a una comprensión del texto. Sería un error pensar que uno solo puede predicar cuando haya analizado e interpretado científicamente. En este primer paso, que leímos el texto sobre el que vamos a predicar, guiados por el provecho espiritual de los que van a participar. Antes de elegir el texto, el predicador debe leer todos los pasajes de la Sagrada Escritura que concurren en la celebración: lectura, salmo responsorial, antífonas antes del Evangelio y el Evangelio. Todo eso es necesario. La elección del texto, sin embargo, no supone todavía la determinación del tema. A algunos les ayuda aprenderse de memoria el texto sagrado, como es mi caso, que me sé muchos evangelios, muchas lecturas de memoria, y esto me ayuda bastante. San Juan de Ávila recomendaba a un predicador aprender de memoria el Nuevo Testamento, y yo lo recomiendo
ampliamente. Otros destinan en su agenda una hoja para anotar las inspiraciones que puedan brotar de la lectura del texto o de los pasos posteriores de la meditación y de la exégesis. O sencillamente preparar la homilía, prepararla, dejarla escrita, tenerla ahí. Pero más que para hacer una lectura de algo que escribiste anoche, que sea la guía, ¿no? Porque que la homilía se convierta en una cuarta, quinta lectura puede ser hasta un distractor. Depende de la forma en cómo se transmita. Ahora, en cuanto a la exégesis, la Biblia es el libro del predicador, afirma Victor Schur. No solo para el que busca experimentar la originalidad de lo religioso y su lenguaje, sino también para aquel que quiere alcanzar la fuente de la palabra de Dios, de la fe de la iglesia. El estudio de la Biblia tiene prioridad en la vida sacerdotal, nosotros lo sabemos, especialmente hoy, a la vista del cambio emocionante en la comprensión de la Biblia y los problemas de la hermenéutica bíblica. En la encíclica bíblica Divino Affiante Spiritu de 1943 sobre la promoción de los estudios bíblicos en consonancia con nuestro tiempo, imagínense, desde que se escribió esto, y la instrucción sobre la verdad histórica de los evangelios de abril de 1964 apuntaban a una fecundidad pastoral. Se pensaba que traería muchos frutos, y frente a esta aspiración hay no raras veces de parte del predicador una actitud de defensa frente a la exégesis científica, la mayor parte de las veces infundida. Se opina que la exégesis científica provoca la perplejidad y la duda sobre innumerables puntos que eran hasta ahora admitidos pacíficamente. O sea, caer en tantos detalles a veces lo que hace es enfriar el mensaje y despertar dudas en la gente. La exégesis científica se caracteriza por su esterilidad en lo que concierne al progreso de la vida cristiana, en lugar de permitir un acceso más fácil, más seguro a las fuentes vivas de la palabra de Dios, hace de la Biblia un libro cerrado, cuya interpretación siempre es problemática y que requiere de una refinada técnica que hace de ella un dominio reservado de algunos especialistas. No, el predicador tiene que acercar la palabra de Dios al pueblo. Por eso ahí el concepto de predicación bíblica no es del todo claro. Puede abarcar desde la exégesis explicativa, la llamada homilía sencilla o inferior, u homilía exegética, que es la explicación de una perícopla, el versículo por versículo, hasta una predicación temática con una libre interpretación con la Sagrada Escritura. Aunque una homilía por naturaleza conecta siempre con el texto bíblico, ¿no? La forma es secundaria. La cuestión es de en qué medida la predicación está unida a la Escritura. Lo decisivo de la predicación cristiana no es que esté de acuerdo con el texto, sino que esté de acuerdo con el Evangelio. Y no me refiero a un libro, me refiero a la persona de Cristo, al núcleo de su mensaje. Se pueden decir cosas poco evangélicas a pesar del texto, y se pueden decir cosas muy evangélicas también sin el texto. Se puede hablar sobre el tema más central del Evangelio de modo que se le quite su carácter evangélico. Se puede hablar sobre las cosas más profanas de modo que en ellas se haga visible la gloria de Dios. El ejemplo de Jesucristo, ¿no? Con las parábolas. El interés decisivo es, por lo tanto, solo que la predicación sea concorde con el Evangelio. Una predicación bíblica no quiere decir un lenguaje bíblico. Habría que dar el contenido, pero sin usar un lenguaje tan técnico. Entonces, dice
la Dei Verbo, es necesario pues que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte un predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior. Eso se nota, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la Sagrada Escritura, las inmensas riquezas de la palabra divina. Seguiremos hablando de esto más adelante.